Doy gracias a Dios por esta preciosa iglesia, porque es una iglesia que ha tomado seriamente la comisión que el Señor les ha dado y nos ha dado a cada uno de los creyentes de ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y para mí es un privilegio estar acá, poder compartir la palabra con ustedes. Y pensaba en qué traerles para compartir. Y todos saben lo que es un diario, ¿no? Bueno, vieron que los diarios aparecen las noticias. ¿Y los diarios qué muestran? La realidad. Muestran la realidad de lo que pasa en el país, de lo que pasa en Latinoamérica, de lo que pasa hoy en Israel, ¿no? Cuando vemos lo que pasa en Israel, vemos la ascensión de presidentes en Estados Unidos, ahora con Trump. Vemos cómo nuestro presidente ha viajado a esos lugares. En los diarios nos enteramos de diferentes realidades. Y cuando uno toca el tema de la realidad, yo quiero en esta mañana, en este tiempo, poder hablar a tu corazón y que Dios hable a tu corazón para mostrarte cómo hay dos realidades que todos los días vos experimentás en tu vida. Y acá quiero que me prestes atención, porque cuando uno ve el diario, ve realidades. Y vos en tu vida, seguramente, si yo te pregunto, ¿qué estabas haciendo en enero del 2024? Y vos ahí tenías una realidad. Ahora yo te pregunto a vos, ¿y cómo estás hoy en diciembre del 2024, transcurrido un año? ¿Tu realidad cambió? Y sí, a todos nos cambió, ¿no? No éramos lo mismo, las situaciones económicas, familiares, problemas, circunstancias, estudios, amigos, familiares. Quizá en enero no había nadie enfermo y ahora en diciembre en la familia hay un enfermo. Quizá en enero tenías empleo y ahora en diciembre no lo tenés, o en enero no lo tenías y ahora lo tenés. Cuando uno habla de la realidad, yo te quiero dar la definición de realidad. Dice, la realidad es el conjunto de todo lo que existe, ya sea percibido o no, y que tiene una existencia objetiva y subjetiva. Incluye tanto lo tangible, lo que podemos experimentar con los sentidos, como lo intangible, ideas, pensamientos o conceptos. Hay una realidad que es objetiva. ¿Qué es la realidad objetiva? La realidad objetiva se refiere a los hechos y eventos que existen independientemente de las percepciones, opiniones o creencias de las personas. Es la realidad que puede ser comprobada y observada por todos de manera consciente, como las leyes de la naturaleza, los hechos científicos y objetos físicos. Pero hay una realidad subjetiva, que es la realidad aquella que depende de tu percepción, que depende de tu experiencia, que depende de tu perspectiva individual como persona, y a la vez está influenciada por tus emociones, por tus creencias, por tu cultura, por tus pensamientos personales. Por ejemplo, yo digo, esto es color marrón, pero me pueden decir que la escalera, eso es color marrón. No, Pablo, esto es color marrón claro, la escalera es color marrón. ¿Me siguen? Va por mi percepción, por lo que yo aprendí, por lo que yo viví. ¿A qué quiero ir con esto, hermanos, en esta mañana? Y ya vamos a ir a la palabra de Dios. Hay realidades en tu vida
que dependen de cómo yo las estoy mirando. Hay personas que quizás no están enfermas, pero tienen ante la primera gripe, empiezan, uy, me parece que me va a agarrar una neumonía, me voy a internarme, por favor. Hay personas que quizás no perdieron su empleo, pero están, uy, mi jefe me trató mal, seguro me echan la semana que viene. Hay personas que quizás no tienen ningún problema, pero se están inventando los problemas. Y hay personas que tienen problemas y situaciones graves, pero tampoco pueden ver la solución. ¿A qué voy con esto? Porque hoy quiero que te lleves dos conceptos. Una es la realidad objetiva. Yo quiero vender este salón. Entonces yo digo, bueno, es un salón que entran más de 700 personas, corregime Gustavo, es grande, tiene estas dimensiones, vengo, ¿no? Como que fuera la inmobiliaria. Y doy mi realidad objetiva de lo que veo. Pero si yo le sumo mi creencia, ¿qué voy a decir? Este es un salón bárbaro para poder tener reuniones cristianas, predicar la palabra de Dios, hacer eventos masivos como han hecho ustedes ayer, que los felicito. Es un salón para poder ministrar la palabra de Dios, para poder adorar a Dios. ¿Qué le agregué acá? Mi subjetividad a lo que yo estoy mirando. Ahora vamos a ir a algo más profundo. Yo quiero que vos pienses en dos envases vacíos. Vamos a poner así. Este primer envase vacío de mi izquierda va a ser la realidad de una persona que no conoce a Cristo. ¿Todos conocemos a Cristo acá? Sí. Este va a ser el envase de los que no conocen a Cristo y este va a ser el envase de los que conocen a Cristo. La realidad de los que no conocen a Cristo ven de una manera subjetiva en la cual no está presente el Espíritu Santo. Y la realidad subjetiva de los que conocen a Cristo ven su realidad con los ojos, o deberían ver con los ojos del Espíritu Santo, frente a sus realidades de su vida. El que no conoce a Cristo, ¿cómo va a basar su éxito y su alegría de su vida y va a ver su realidad? Uno, teniendo empleo, teniendo estabilidad económica, teniendo títulos universitarios, títulos secundarios, cuando tu hijo se recibe de la primaria, de la secundaria, cuando saca buenas notas en inglés, cuando aprende un instrumento, cuando podés irte de vacaciones a lugares recónditos en el mundo y preciosos, cuando tenés estabilidad, cuando tenés a tu esposa que te ama, cuando obtenés logros. Vamos a ver cómo ve la vida de un cristiano, o lo que Dios espera de nosotros. Cuando vos adorás a Dios, cuando vos amás a Dios, cuando vos servís a Dios de todo corazón, cuando Él ocupa el primer lugar en tu vida, cuando podés discipular a otros, cuando podés evangelizar a otros, cuando podés ministrar a otros, cuando podés llevar al pueblo en adoración, como le está haciendo Gerardo hoy, cuando invitás a otros, cuando das a otros. Esto es todo lo que recibís y esta columna es todo lo que vos das. Muchas veces nos pasa de que nuestra realidad subjetiva, en vez de verla con los ojos del Espíritu Santo, que es el propósito divino, porque dice la palabra de Dios, que Dios tiene para nosotros cosas buenas, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y esa realidad no la puedo ver. Entonces, ¿qué me pasa en mi vida? Me pasan cosas buenas, pero el día que me empiezan a pasar cosas malas, esta botella, ¿sabe qué pasa? ¿Vieron? Le hago un agujerito. ¿Vieron cuando cortaban la botella para plantar una plantita? Le hago otro agujerito.
Entonces cada vez que tengo un fracaso, ¡ay, sangro! Y viene otro fracaso y sangro. Y viene otro. ¿Por qué? Porque esta botella se llenó el 90% de cosas de este mundo y un 10% de Dios. Entonces, tanto el desequilibrio que no me permite ser feliz. Pero esta botella, que está llena de las cosas de Dios, y que cuando vienen los logros de esta, porque acuérdense que yo lo que nombré no era malo en sí mismo, no era malo. Pero no va a tener el sustento en tu vida que vos necesitás para crecer espiritualmente y ir a un escalón más en intimidad y en madurez espiritual en la relación con Dios. ¿Por qué? Porque tu botella está llena de todo esto y tu vida y tu alegría y tu éxito y todo lo que te pone feliz está basado en todo esto y no está basado en las cosas espirituales que Dios quiere que vos tengas en tu corazón. Entonces, cuando viene una prueba, una dificultad, un problema, tu realidad subjetiva es decir, acá no hay salida. ¿Y de esta cómo salgo? ¿Por qué? Ahora, la tendencia en las personas espirituales que buscan de Dios y que vos tenés que buscar el consejo de Dios, es que vos te puedas nutrir de la palabra de Dios. Como dice Efesios 3:16, el hombre interior tiene que ser fortalecido de la palabra de Dios. Y esta botellita que se llenó de Dios, ¿saben cómo ven? Cuando vos te encienden en el trabajo pasa a ser ese 10% o el 2%. Cuando vos tenés un título pasa a ser parte del 2%. No es que no es importante, pero en tu vida queda en un tercer, cuarto lugar, hermano. Porque ¿saben quién tomó el primer lugar? Dios. ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? Entonces, lo que en esta mañana quiero que vos puedas entender es este concepto. Tu realidad tiene dos visiones, una objetiva y una subjetiva. La subjetiva va a depender de tus emociones, de cómo vos estás. Ahora, la palabra de Dios te quiere ayudar. Jesús te quiere ayudar a que vos puedas cambiar la manera en cómo estás viendo la realidad que hoy está frente a tu vida y quizás es el motivo de oración que vos tenés con tu esposa o que vos tenés vos como joven, como adolescente. Y estás viendo que no hay salida y estás viendo que se hizo pesado. Mirá lo que dice Mateo 11. ...28... Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Vos cuando le dijiste alguna vez en tu vida a tus hijos, vení, estás cansada, estudiaste toda la noche, acostate. Estás cansada, ayer estuviste con el pesebre todo el día trabajando, viniendo, yendo. Vení, acostate, ya es tarde, le dijiste a tu esposo o a tu esposa. Vos cuando le decís a alguien, venite a mí, vos le estás ofreciendo tu ayuda. Y Cristo lo que quiere mostrarte en esta mañana es que Él quiere ofrecerte su ayuda, tu realidad, y que puedas empezar primero a tomar la decisión de ver la realidad tuya que estás viviendo, tomado de la mano del Señor. Y segundo, que puedas empezar a cambiar luego la perspectiva de qué es lo importante para tu vida y qué tiene que ser secundario en tu vida. Y lo lindo de esto es que el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, versículo 29, descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera, decimos juntos, es mi carga. Ahora el yugo lo llevaban los dos animales. ¿Y cuántas veces nosotros queremos, nuestra esposa nos dice, vení, y vos le decís, no, para esto lo resuelvo yo, pero vení, vamos, vení. No, déjamelo a mí. Y era cambiar una lamparita y se te prendió la instalación eléctrica, ¿viste? Y vos decís, ay Dios, ¿por qué no le hice caso?
O tu esposa te decía, vamos para acá. No, no, vos dejame a mí que yo tengo control. No, vos dejame. Chao. O al revés. Entonces, que ese venite a mí también pueda pasar en casa, en lo cotidiano. Que vos puedas, no solo cuando venís acá a la reunión, sino también en casa, que vos lo puedas experimentar un Cristo en casa, con tu familia. Que vos puedas decirle a tu esposo, vení. Viste, si vos lo ves venir que viene con los brazos así, quizás dale un tiempo, hablá con tus hijos, decirle, dejemos a papá un minuto, porque capaz que está muy cargado del trabajo, si la ves a mamá que viene así, como hijos, decir, che, le voy a dar un tiempo, Entonces que vos como esposa le puedas decir, vení, vamos a orar juntos, vamos a buscar de Dios juntos, porque necesitamos juntos salir de esta como matrimonio, necesitamos juntos poder buscar a Dios. Hay algo en nuestras prioridades que quizás está errado y que Dios nos llama en esta mañana a poder ver las prioridades, qué es lo que voy a poner. Y ese venite a mí es porque el Señor quiere que vos camines junto a Él y Él te quiere dar un verdadero descanso. Él no quiere que estés pensando en las materias que vas a rendir en febrero. Sí, tenés que estudiar, pero Él quiere que vos vivas día a día tu realidad. Y si el Señor viene hoy a la noche, hermanos, ¿en qué queda tu problema que estabas pensando para el lunes? Desaparece, ¿no? Algunos dicen, gloria a Dios, que venga hoy, ya no tengo más problemas, no tengo más deuda, no tengo que pagar nada. Negra, hoy no pagué la patente, vamos a almorzar. ¿Viste? ¿No? Empezás así. Claro, los problemas se solucionan. Pero mientras estemos en este mundo, ¿qué dijo el Señor? Van a tener, ¿qué? Aflicción. Pero Él dijo también, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y eso es lo que Dios quiere que vos entiendas en esta mañana. Que no estás sola, que no estás solo. Que tu problema no lo tenés que llevar solo. No lo tenés que llevar solo. Los problemas que vos tenés que juntarte y no ocultarle nada a tu esposa y decirle, estoy teniendo este problema, mi amor. Y no hagamos como le pasó a David, que cuando él pecó, ocultó su pecado. ¿Y qué pasó? Sus huesos se empezaron a secar porque él no lo podía pasar. Ahora cuando vos ves la realidad, acuérdense de Job, ¿qué pasó? Los amigos le decían, y seguro vos pecaste, por eso te está pasando todo lo que te pasa. Job, la mujer le decía, maldice a tu Dios. La de Satanás, le voy a dar, no le voy a matar porque Dios no me lo permitió, pero le voy a dar donde más le duele. Le voy a dar donde más le duele. Pero ¿cómo termina la historia de Job? Dios le dio hasta que sobre, y hasta que sobre y abunde le dio. Pero sobre todo, Job aprendió que antes lo conocía de oídas. Mas ahora mis ojos te ven, y eso es lo que Dios quiere que vos veas en esta mañana, que vos no le conozcas de oída, que vos aprendas a descansar en Él, que tu vida pueda estar en Él, que Él te pueda poner en el hueco de su mano. Y eso es lo lindo de estar con Jesús, eso es lo lindo de ser creyente, eso es lo lindo de hacer memoria en la cena del Señor, eso es lo lindo de tener una vida plena. Cuando vos ves un hermano que tiene paz, es porque Dios se la dio. No es porque él trabajó bien, no es porque él estudió, no es porque él es un santo. No, Dios da la paz. La paz de Dios viene cuando vos estás en el aposento alto. Dios te va a hablar ahí, Dios te va a hablar ahí. Ahí es donde Dios te va a sentar a su mesa y te va a nutrir, te va a fortalecer y te va a levantar para lo que Dios te ha llamado a hacer. Nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio, esa es tu identidad preciosa. Y Dios quiere que vos confíes en su Padre, así como Él confió en el Getsemaní, yendo a orar al Padre. Y así como hay como la autoridad de Dios se refleja y Él la baja para todo. El Padre, el Hijo con el Padre, ahí. Cristo, la cabeza, con la iglesia. Los ancianos, el cuerpo de colaboradores, diáconos, con el pueblo de Dios. Y vos con tu primer discípulo que tenés que empezar a discipular.
Así es como Dios se maneja, pero Él no quiere que tu realidad vos la pases solo. Él quiere que tu realidad vos la puedas pasar con Dios. No lo busques, yo te voy a leer algunas promesas de Dios. Dice así, Filipenses 4, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice la palabra, y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahí cuando estaban luchando, Dios le daba descanso ahí en Mateo 9. Te leo otras promesas más de Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4. Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. Va a haber un descanso más allá de lo físico también, hermanos. 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, y no dejará para siempre caído al justo. Juan 7:37-38, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Vos querés que corran ríos de agua viva? Llenate de la presencia de Dios. ¿Y cómo te vas a llenar de la presencia de Dios? Primero entrando por sus atrios con acciones de gracia, adorando a Dios. Pero vos tenés que ver también, hermanos queridos, no hagamos como dice ahí en Mateo 29, en el versículo 41 y 42, Mateo 27, perdón. Cuando los principales sacerdotes estaban ahí, ¿y saben qué hicieron ellos? Ellos tuvieron una realidad en la cual veían al Cristo colgado, pero ¿saben cómo lo veían ellos? ¿Con qué realidad subjetiva? Con la realidad diciendo, y bueno, es un rebelde, es un blasfemo. Tiene que pagar por lo que hizo. En el versículo 46, ¿saben lo que dijo? ¿Cómo era la realidad de Jesús? Porque Él humanamente también, hermanos, se sintió abandonado en un momento. Y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? A pesar de que el Salvador eterno conocía el propósito de salvación eterna para todo el mundo. Pero también en el versículo 54 el centurión agarró y que dijo, vio su realidad de la cruz y de las señales con una realidad subjetiva divina, donde dijo, Cristo es el verdadero Hijo de Dios. Abrí tu Biblia en Lucas 23 y vamos a ver, como hoy se habló en la cena, cuando el hermano mencionó las personas que estaban alrededor de la cruz. Y ayer tuvimos el pesebre, que es el nacimiento de Jesús. Pero las personas que estaban alrededor de la cruz, estaban los fariseos, estaban los soldados, estaban estas personas, pero también estaban los ladrones. Y en Lucas 23, quiero que busques el versículo 39, dice la palabra de Dios, preciosa.
es otra imagen de la cruz. ¿Lo leemos juntos? Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ese ladrón, ¿saben con qué realidad veía la cruz? Miraba subjetivamente con incredulidad. No creía que Jesús, nuestro Salvador, podía salvarse a sí mismo, menos salvarlo a él y menos salvar a otros. Vamos al versículo 40. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este ladrón vio su realidad y vio la realidad de la cruz, vio la persona de Jesús con arrepentimiento. La realidad en la cual estaba Cristo, cumpliendo el propósito divino para salvar al mundo. El otro ladrón, incrédulo, creyendo de que Cristo no podía salvar a nadie. Y el otro ladrón, arrepentido, sabiendo de que Jesús iba a ser el Rey eterno y que él debía depositar su fe en la persona de Cristo. ¿Vieron cómo cambia la perspectiva? ¿Vieron cómo en nuestra vida tenemos distintas realidades? Y dependiendo de si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Sabés por qué, hermano? Porque Satanás cegó el entendimiento. Satanás trabaja en la mente. Satanás no está preocupado por otra cosa, sino que en tomar tu mente. Porque si él toma tu mente, toma todo tu ser. ¿Vieron que cuando dice la palabra les ha cegado el entendimiento? Parece que tenían vendas, ¿no? ¿Cómo qué? Porque no pueden ver la obra de Cristo. Ese ladrón tenía una venda de incredulidad. Pero el otro había reconocido y depositado su fe de que el que tenía al lado era el Rey eterno. Gloria a Dios. Y ese Rey eterno es el que lo perdonó. Ahora hay una llave primero para cambiar nuestras realidades también. La primera es pedir perdón. Todo creyente debería tener el hábito de levantarse y de acostarse pidiendo perdón. Porque nosotros no somos perfectos, hermano. Los ancianos no son perfectos, ¿eh? Los diáconos no son perfectos. Tu líder no es perfecto. La esposa de tu líder tampoco es perfecta. Mamá, papá no son perfectos. Tus hijos no son perfectos. Pero el mundo, ¿qué dice? Cero tolerancia. Tenés que ser exitoso en todo lo que haces. Y no funciona así, hermano. El éxito de tu vida, si vos querés ser realmente feliz, lo tenés que pasar y basar en las cosas que Dios tiene preparada para vos y vivir la vida de un cristiano con gozo, con alegría. Es así. Es así. Y eso lo que vos ves acá es que ese malhechor reconoció a Cristo y se arrepintió. Se arrepintió. Y estuvo en el paraíso con el Señor. Está. Ahora, qué importante es pedirle perdón a Dios si hay algo que hemos hecho mal,
y que no nos está dejando ver, por eso que nos hemos equivocado, la realidad que Dios tiene realmente para nosotros. Ya sea porque lo hemos dejado en segundo lugar, ya sea porque no le estamos dedicando el tiempo. A ver, hermanos queridos, si vos querés ser realmente feliz, vos tenés que entender una cosa, que el que necesitas de Dios sos vos, soy yo. Nosotros necesitamos, pueblo precioso de Dios, tener a Dios, tener al Espíritu Santo que nos va a enseñar todas las cosas. Nosotros lo necesitamos. Para que cambie nuestra realidad, nosotros necesitamos a Dios en nuestra vida. Nosotros lo necesitamos. Y Él sabe que te dice, venid a mí, no estés más solo, sola con este problema, venid a mí, que yo te voy a hacer descansar, que yo te voy a ayudar. Tengo una hermana en la congregación, maestra de la escuela bíblica, que hace 15 días le diagnosticaron cáncer a Majo, 42 años, una metástasis. Esa hermana fuimos a orar al hospital de Pilar en Derqui y fuimos con la iglesia a orar y no la podíamos ver porque vieron, todos saben que solamente algún familiar puede entrar. Y gracias a Dios esta semana está en su casa y va a empezar un tratamiento. Pero la hermana mandó un mensaje al grupo de la congregación. Cuando a vos te pasa un tema de salud, que tu vida cuelga de un hilo, hermano, ahí vas a empezar a valorar cuando tu esposa te ponía la toalla para bañarte, cuando te acariciaba, cuando te decía, te amo. Volvamos a la esencia. Y ver esa hermana que mandó un mensaje precioso y tenía paz. Se estaba muriendo. Y te manda un mensaje de aliento a toda la congregación. ¿Por qué? Porque está el Señor. Porque está Dios. Hermanos, el problema mundial que pasa en los creyentes es que tenemos mucha capacidad doctrinal, mucha capacidad de enseñanza, mucha capacidad de haber aprendido, escuchamos, no sé, hoy escuchaba este coro que cantábamos hoy, me acuerdo cuando yo tenía 11 años que lo escuché por primera vez. Y parece que no sabemos todo, y hoy cantábamos un himno en la cena, que lo escuchamos tremendas veces, y Gabriel hablaba del gozo, y digo, gloria a Dios, no lo podíamos cantar de la emoción que nos generaba eso, de servir a Dios con gozo. Volvamos a la esencia, volvamos al primer amor, despertemos, hermanos queridos, despertemos. Pero esa paz viene solamente cuando vos buscás a Dios, cuando le entregás tu corazón a Dios, cuando amás a Dios, y Dios sabe qué te hace, te exalta. ¿Pero por qué? Porque vos lo ponés a Él en primer lugar. ¿Vos querés tener paz sobre tu realidad? ¿Vos querés descansar? ¿Querés acostarte en paz? Dice la palabra de Dios, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Esa es la paz que Dios te quiere regalar a vos y que está dispuesta a dártela las 24 horas de tu vida, los 365 días del año. Dios está a disposición. Vos querés hablar con un psicólogo, tenés que sacar turno. Querés ir al oncólogo, tenés que sacar turno. Querés ir a cualquier lado, tenés que sacar turno. Pero Dios no te pide sacar turno. Él te dice, vení cuando quieras, mi consultorio está abierto para escucharte, para ministrarte a través de la palabra de Dios y para fortalecerte, hermano querido. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida todos los días hasta que vos no partamos de acá, hasta que vos no estés más. Eso es lo que quiere hacer, animarte. Dios te quiere animar, te quiere que estés feliz, quiere que estés contento, quiere que vivas una vida de creyente agradecido.
tenemos que empezar a que la gratitud sea algo parte de nuestra vida. Entonces vas a empezar a tener la botella con las cosas espirituales y no la botella de tu vida con las cosas de este mundo que te dice. Eso es lo que Dios quiere, que vos en esta mañana puedas cambiar tu realidad subjetiva a las cosas que está basada en tus emociones, que está basada en tu experiencia, y no seas como pasa en el mundo, o no sea como el problema que hoy tienen muchos cristianos, de que conocen la palabra de memoria, los himnos de memoria, todo de memoria. Están llenos de capacidad, de aprendizaje. Pero hay una carencia experimental a la hora de amar a Dios, de amar a mi hermano. Que no nos pase eso, queridos hermanos. Dios no quiere eso. Dios quiere que vos vayas confiadamente al trono de la gracia. Él está 24 horas para amarte, para recibirte. Y si sabés que es tan linda la gracia de Dios, de que si vos tenés un pecado, Él es fiel y justo para perdonar. Le voy a pedir a Gustavo si se puede acercar para terminar con una oración. Y que el Señor bendiga su palabra, queridos hermanos. Dios les bendiga. Señor, agradecidos, oramos por todo lo que hemos escuchado, porque tu Espíritu Santo nos ha estado hablando, Señor, en cuanto a poder confiar en ti, en poder caminar y vivir de tu mano, Señor, guiados por tu Espíritu, observando, Señor, y evaluando, valorando las cosas de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tus ojos, dándole prioridad e importancia, Señor, a lo que verdaderamente vale en esta vida, que son las cosas espirituales, que son las cosas, Señor, que vienen de ti, ocupándonos, Señor, con responsabilidad de las cosas que debemos, como el trabajo y todas las demás cosas, pero que nuestro corazón esté enfocado, Señor, en ti y en todo lo que tú nos mandas a hacer. Gracias también por Pablo, Señor, por su vida, gracias por Paz, que le pudo acompañar en este viaje. Oramos también por Pía, por su esposa, para que tú les bendigas y les sigas utilizando. Oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.